Por años, el sistema religioso actual enseña que es obligación diezmar y que si no lo hacemos, le estamos robando a Elohim. Y para sustentar esto, ellos citan Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es muy triste ver cómo la congregación es manipulada por pastores que toman algunos versículos aislados de la Biblia para apoyar su teología. Hermanos, la Biblia no es un buffet que usted puede servirse lo que quiera. ¿Por qué el sistema religioso actual solamente lee el versículo 8? ¿Por qué no leen el versículo 7 también? Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es obvio que este versículo no conviene mostrarlo. Pero, ¿por qué en el sistema se instruye a no guardar los mandamientos? ¿Por qué ellos insisten que es del Antiguo Testamento y solamente para el pueblo judío? Y lo ilógico es que los diezmos también son del Antiguo Testamento. Entonces, entendemos que si un pastor nos dice que los mandamientos son del Antiguo Testamento y no debemos cumplirlos, entonces, ¿por qué obligan a cumplir con el diezmo si este también se encuentra en el Antiguo Testamento? Vamos a ir respondiendo a todas estas cuestiones. Primero debemos entender qué era el diezmo antiguamente, porque el diezmo actual no se parece en nada al antiguo diezmo. Para empezar, el diezmo original no era dinero, pero no nos creas a nosotros sin antes escudriñar las escrituras como lo hacían los de Berea. Comencemos. Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Bueno, acá vemos que los diezmos son para los hijos de Leví. Vamos a ver qué son esos diezmos. Te voy a dejar un versículo para que lo leas después. Números 18:24 al 31. Y ahora acompáñame a Nehemías 10:37 al 39, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Elohim y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Elohim, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Elohim. Quiero remarcar qué es lo que se está llevando a las cámaras del tesoro, y no es plata ni oro, sino ofrendas de grano, vino y aceite. Así que podemos decir que el diezmo no es dinero, como los pastores de hoy predican. Continuemos, vayamos a más versículos para mostrarte que la palabra no se contradice. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Eterno es cosa dedicada al Eterno. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Te das cuenta? Los diezmos eran parte de la ley, pero ¿quién les da a los pastores el derecho de decidir qué parte de la ley cumplir y qué no? ¿Y por qué los mandamientos no y los diezmos sí? Volvamos al texto que estamos estudiando, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Ahora te pido que me acompañes con Biblia en mano tan solo el siguiente versículo. Malaquías 3, 9 al 12. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Te das cuenta que el versículo más abajo te detalla bien lo que es el diezmo y también la ofrenda, pero el sistema religioso actual simplemente te adoctrina con lo que le conviene. En contexto, te está diciendo que las ofrendas y diezmos eran de la tierra. Por eso el Eterno les está diciendo que el fruto de la tierra no será destruido y que sus vides no serán estériles. El diezmo fue así desde el principio. Génesis 4, 3 al 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Este versículo nos deja ver que ya existían las ofrendas y los diezmos, y que eran lo mismo que el Eterno indicó a Moisés en su ley. ¿Y por qué estamos tan seguros que son los mismos diezmos que están en la ley? Muy fácil, prestemos atención a la ofrenda de Abel. Él le dio al Creador los primogénitos de sus ovejas. Tomemos este dato y vayamos a Deuteronomio 15, 19. Consagrarás a Adonai tu Elohim todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Si la iglesia enseña que la ley nació en Sinaí y es solamente del pueblo judío, ¿cómo es que Abel sabía que tenía que diezmar el primogénito de sus ovejas? ¿No será que la ley comenzó en Génesis y no en el Sinaí? Hermanos, aquí en la escritura, en su contexto, enseñamos que la ley es eterna y los mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Miremos otro versículo sacado de contexto. Génesis 14:20. Y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El sistema religioso actual se aferra a este versículo diciendo que Abraham dio el diezmo, pero volvemos a decir lo mismo. La palabra no es un buffet que elegimos lo que queremos cumplir y lo que no. Entonces, no cumplimos los mandamientos ni guardamos el día de reposo, pero sí nos aferramos a los diezmos. Bueno, veamos qué diezmos dio Abraham. Génesis 14:16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dice que Abraham recobró los bienes de Lot y a las personas que esclavizaron. Entonces podemos decir que el diezmo de Abraham fueron animales. ¿Y cómo podemos asegurar de que Abraham diezmó animales y no plata y oro? Muy fácil. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. ¿Por qué te cito este versículo? Porque Melquisedec es sacerdote del Eterno y ningún sacerdote podía diezmar al Creador ni plata ni oro. Te pido que me acompañes y validemos esto con el Nuevo Testamento, porque el diezmo no sufrió cambios, al menos siguió siendo lo mismo en los tiempos del Mesías. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Palabras de nuestro mismo Mesías diciendo cuál era el diezmo en sus tiempos. Es interesante que Yeshua también está diciendo la importancia de guardar la ley. Para finalizar, aquí en la escritura en su contexto, no estamos en contra de que ayudes a tu congregación, porque entendemos que hay pastores que realmente enseñan la verdad y tal vez se encuentran en la necesidad de alquilar un lugar, pagar luz, agua, etc.
verdadera, en nuestra opinión debemos de ayudar a tal congregación, pero en esa congregación se debe demostrar lo que es el verdadero diezmo y enseñar que puede ayudar a la congregación como lo propuso en su corazón. Y el apóstol Pablo también lo entendió así. 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Te he demostrado con las escrituras cuál es el verdadero diezmo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.